Quien les habla, el ministro Roberto Agüero del Ministerio Tiempo de Renuevo, y en esta ocasión vamos a ver el tema número 10 y seguimos con el Instituto Bíblico. Ahora vamos a ver el tema la Biblia. La Biblia proviene del griego y significa rollo o libro, y en el griego quiere decir libros. Está compuesta de 66 libros y son 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y fue escrita por alrededor de 40 personas. Estas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Sus autores fueron reyes, fueron príncipes, fueron profetas, fueron pastores, sacerdotes y pescadores. Y fue conformada en un periodo aproximado de 1500 años y fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Lo divino y lo sobrenatural de las Escrituras es que, a pesar de tener diferentes escritores, lo divino sobrenatural de la Biblia es que fue escrito por distintos autores, con distintas ocupaciones, distintos idiomas, distintos lugares y distintos tiempos. Nos muestra una unidad perfecta y un hilo conductor a través de 1500 años. Sin lugar a duda, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Miren lo que dice 1 Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra está en mi lengua. Miren lo que dice Micaías en 2 de Reyes 22:14. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. La misma Biblia testifica que es la palabra de Dios, única fuente inspirada, divina a través de ella, es que Dios habla al hombre. Vemos que es nuestra regla de fe, conducta y doctrina. Eso es la Biblia para todo creyente. Miren lo que dice Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que en la antigüedad Dios hablaba por medio de los profetas, en visiones, en sueños, y nos habló en diferentes maneras, pero hoy nos habla por el Hijo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento hay un pacto y en el Nuevo Testamento hay otro pacto. Vemos que pacto significa una alianza y vemos que Dios hace pacto con el hombre y no el hombre haciendo pacto con Dios. Dios pone las reglas, Dios pone los estatutos, Dios pone las condiciones para hacer el pacto. El hombre no está en condiciones de hacer pacto con Dios, sino Dios hace pacto con el hombre. Vemos el antiguo pacto, miren lo que dice Éxodo 19:5 al 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Y vemos en el nuevo pacto que se establece en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Mateo 26:28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Vemos el orden perfecto en las Escrituras que se traza desde el comienzo y a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos cómo anuncian la salvación constituida en el nuevo pacto. Jeremías dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mira lo que dijo David 1000 años antes de que el Señor fuera crucificado. En el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El 22 dice del 6 al 7: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza. Sigue diciendo el Salmo 22 en el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El Salmo 22 es escrito por David y es lo que pronuncia el Señor en la cruz del Calvario antes de decir consumado es. Él lo que está haciendo en ese momento es diciéndole a los fariseos que estaban escarneciéndolo en la cruz del Calvario, diciendo: lo que está pasando aquí, léanlo en el Salmo 22. Ve que David está profetizando 1000 años antes lo que el Señor dijo en la cruz del Calvario. El tema central de la Biblia es la obra redentora de Dios en la persona de Jesucristo, pero también su voluntad y sus preceptos, mandatos, son para guiarnos y para que podamos vivir conforme su voluntad. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto lo dice Pablo, es el consejo que le da a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, en el versículo 16. Entonces la Biblia es útil. La Biblia no es para que usted la tenga abierta en el Salmo 91 o para que la tenga guardada y se le llene de polvo. No, la Biblia es útil
para enseñar al creyente a cómo vivir de acuerdo a las Escrituras, para redarguir. Redarguir significa confrontar a alguien que está en el error, para que salga del error, para que deje el pecado, para que abandone el pecado, para corregir. Esto quiere decir para enderezar algo que ya está torcido. A causa del pecado nosotros venimos a Cristo torcidos por el pecado, pero la Escritura nos endereza, nos corrige, nos confronta, nos enseña y es útil para nuestra vida. También dice para instruir en justicia. Instruir en justicia significa disciplina. Así como en un ejército se recibe disciplina para ser un buen soldado, la Escritura nos disciplina para ser un buen cristiano. La Biblia es la inspiración de Dios que nos permite conocer su carácter y a través de todos los relatos y sucesos, experiencias y adversidad de los autores nos enseñan el trato de Dios, el corazón de Dios, su buena voluntad y además nos dan seguridad de que todo lo que Él dice se cumplirá al pie de la letra. Vamos a ver ahora a continuación las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 7, en su versículo 14. Isaías profetizó 750 años antes el nacimiento del Señor. Por tanto, dice Isaías 7:14, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El lugar de nacimiento lo dice el profeta Miqueas. Pero tú, Belén, Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, y de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso fue 740 años antes de Cristo. Miqueas e Isaías eran contemporáneos y miren lo que dicen. Hablan de su nacimiento virginal y de su lugar de nacimiento. Ahora escuche lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Eso es lo que sucedió cuando el Señor entró a Jerusalén, en una fiesta muy famosa de aquel tiempo, y dice que toda la gente decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él antes de hacer esto mandó a sus discípulos a que trajeran un pollino de asna para que se cumpliera la palabra de Jeremías. Jeremías profetizó esto 450 años antes de Cristo. En la Biblia hay más de 1000 profecías y 110 profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo. Por eso Jesús cumple las profecías, por eso es el Mesías. Tenemos la plena seguridad de que lo que hemos escuchado de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, todo va a desaparecer un día, todo lo que ven los ojos un día desaparecerá. Dice la Escritura, mas todo lo que habló nuestro Dios permanecerá para siempre. Es importantísimo para el creyente conocer la Escritura. ¿Para qué? ¿Para qué estudiamos la Escritura? ¿Para qué profundizamos en ella? En estudiar las Escrituras, para vivir en santidad y aborrecer el pecado. Primera de Tesalonicenses 4:5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios expresada en la Biblia? Vivir en santidad y aborrecer el pecado. Nuestra santificación es lo que hace que nosotros nos parezcamos más a Cristo y es por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de estudiar la Biblia. Entonces dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por medio de las Escrituras vemos que Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para santificarnos, conocer a Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna, conocer a Dios por medio de su palabra. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, ¿para qué? Para que podamos agradarle en todo a Él y podamos llevar fruto delante de Él. Debemos guardar su palabra. Cuando leemos su palabra y vemos el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros, Dios nos ayuda a guardar su palabra. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por medio de su palabra, Dios aumenta nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. Entonces, para que nuestra fe aumente, debemos oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oímos la palabra de Dios? Cuando la leemos.
Usted quiere escuchar a Dios hablando, lea la palabra y Dios le hablará. Para alimentarnos, Jesús dijo en Lucas 4:4, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo creyente debe vivir leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras y poniendo por obra las Escrituras. Él, por medio de su palabra, nos ayuda a luchar contra nuestro enemigo. Miren lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser feliz? Miren lo que dice Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. La palabra de Dios es la vida misma de un cristiano. Si un cristiano no lee las Escrituras, no es cristiano. Vale la redundancia. Entonces, el que es cristiano tiene una tremenda necesidad de leer las Escrituras, porque su espíritu tiene hambre de la palabra. Entonces la palabra es nuestro alimento. Dios nos habla por medio de su palabra. A continuación veremos un esquema para aprender el orden en el que están divididos los grupos de los libros. Miren, en el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, que tiene a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después están los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después tenemos los libros poéticos. Ahí están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después tenemos los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después los profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué la Biblia se divide en estos esquemas? ¿Por qué se les da nombre a cada esquema, a cada grupo? ¿Por qué? Porque cada libro tiene un propósito. El propósito de estos libros del Antiguo Testamento es mostrarnos la redención de Dios. La redención, la salvación que viene de parte de Dios para su pueblo, no solamente Israel, sino para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Ahora, fíjese usted, reglas básicas de la hermenéutica es no sacar un texto de contexto para un pretexto. También hay otras reglas básicas de la hermenéutica que dicen que no puedo hacer analogías de un libro histórico o de un hecho histórico para llevarlo ahora. Fíjese, una analogía que se usa mucho por un evangelio que no es evangelio. Por ejemplo, en el libro del Éxodo vemos el relato de cómo Israel sale de la esclavitud por mano poderosa de Dios, usando a Moisés. Sale de la esclavitud y cuando sale de la esclavitud despojan a los egipcios de sus riquezas. ¿Qué quiere decir? Que cuando salen de Egipto ellos salen con muchas riquezas. Esa analogía se usa para ahora, que cuando una persona se convierte a Cristo y sale de la esclavitud del pecado, tiene a Cristo con muchas riquezas. Una historia o un texto histórico no se puede usar como analogía, porque muchos de los primeros creyentes en el primer siglo nunca vieron las riquezas. Ahora, fíjese lo que dice, o lo que no se puede hacer con un texto histórico. Aquí un texto para estudiar. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando leemos este texto, esta es una orden específica para Josué, porque Josué tenía una tarea, que era conquistar la tierra prometida y repartir esa tierra que iba a ser conquistada. Ahora, esto no lo puedo usar para mí, ni tampoco lo vivieron los primeros creyentes del primer siglo, ni tampoco los discípulos, porque ellos fueron mártires, fueron clavados, crucificados. Un texto muy conflictivo es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y muchos creyentes no les ha ido nada bien, y aunque son fieles y guardan la palabra, no les ha ido nada bien. Este texto no lo puedo usar ahora para mí ni para ningún creyente neotestamentario. ¿Por qué? Porque este es un texto histórico y es una orden específica de Dios para Josué. ¿Cuál era la tarea de Josué? Conquistar la tierra y repartir la tierra. Entonces, hay muchos creyentes que han perdido seres queridos. Padres creyentes han muerto, madres creyentes han muerto, hijos creyentes han muerto, y esa familia se ha quedado con un miembro menos de su familia, 2 miembros menos, 3 miembros menos. Aún han muerto todas las familias. ¿Les ha ido bien? No.
Si nosotros miramos la vida de esa persona, vemos que no le está yendo nada bien. Vemos a creyentes en condiciones de pobreza en lugares donde hay guerra y son creyentes. Vemos a creyentes en la selva que son pobres, que están en una condición económica pobre y no les va nada bien. Sin embargo, este texto no es para usarlo de esa forma. Este texto es un texto histórico exclusivo para Josué. Entonces vemos que la Biblia no se usa para promover al hombre, porque el hombre siempre quiere ser promovido, sino la Biblia se usa para ver la condición pecadora del hombre, la condición miserable del hombre, y para ver a un Dios bueno y justo que provee en la persona de Jesucristo un Salvador para ese hombre que está en esa condición. Eso hace la Biblia con nosotros. Por eso debo estudiar la Biblia. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Los evangelios están compuestos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos también un libro histórico que es Hechos. Vemos las epístolas paulinas: Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Vemos los libros apostólicos: Santiago, Pedro, que tiene sus 2 cartas, Juan, que tiene sus 3 cartas, y Judas, que tiene una carta. Y vemos el único libro profético, el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que la Escritura es la revelación de Dios, donde Dios revela el plan redentor. Todos los libros apuntan a Jesucristo, todos los libros apuntan a un plan redentor. Desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis nos revela el plan redentor de Dios para la humanidad. La Biblia es la única revelación de Dios. La Biblia es infalible. La Biblia no tiene contradicciones. Es un libro odiado, pero también es un libro amado, que durante mucho tiempo quiso ser destruido y no ha podido ser destruido. Y hoy tenemos un ejemplar que podemos llegar a estudiar. Entonces vemos que la Biblia es inerrante. No hay ni un error en ella. Ahora, la Biblia, como lo dije al principio, no es para promover al hombre, sino para que el hombre vea en la condición que él está: pobre, desventurado y desnudo. Entonces es nuestra gran responsabilidad aprender las Escrituras, estudiar, hacer lectura comprensiva y meditar en ella. Nos vaya bien o no nos vaya bien, estemos enfermos o estemos sanos, estemos pobres o estemos enriquecidos. Es un deber de cada creyente estudiar las Escrituras. Nunca debemos hacer una lectura de un texto aislado, sino que la Escritura se estudia texto a texto, libro a libro, con sus personajes, para que podamos entender el plan redentor de Dios. Para comprender la Biblia es importantísimo orar y pedirle la guía al Espíritu Santo de Dios cada vez que vamos a leer. Por eso dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la cual las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Hermano, lo que la Escritura hace es alumbrar nuestro entendimiento, que antes a causa de nuestro pecado estaba entenebrecido. Ahora nosotros somos una nueva creación, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas, es una nueva creación. Entonces lo que hace Dios no es revelarnos las Escrituras, porque ya está todo revelado en la Biblia, sino alumbrar nuestro entendimiento para que podamos entender lo que ya está revelado. Es importante que para el nuevo creyente que comience su lectura texto a texto en el Nuevo Testamento, es decir, que un nuevo creyente, alguien que se ha convertido recientemente, se compre una Biblia o se consiga una Biblia y estudie y comience con los evangelios, la vida de Jesucristo. Hay versiones que son muy sencillas para entender, que son la versión Dios habla hoy, y también tenemos una nueva versión internacional para ayudarnos a comprender mejor los textos, que son de difícil interpretación. Así que, hermanos, a estudiar la Biblia, este libro fascinante, este libro extraordinario, este libro que durante 1500 años fue escrito, hermano, con gente, como ya mencionamos, de distintos oficios, de distintas ocupaciones, oficios, de distintos idiomas, de distintos contextos sociales, culturales, y la Biblia es tremenda, hermano, por eso es digna de ser estudiada. Espero que le haya servido y le sea de mucha bendición, hermanos. Dios le bendiga.